Bienvenidos a este análisis visual. A ver, imaginemos por un momento el día a día en una oficina corporativa promedio, o bueno, en el piso de una planta de manufactura. Es súper común encontrar que las operaciones de todos los días se ejecutan de una manera que parece, pues, invisible y francamente bastante caótica. Los documentos se pierden por ahí, las piezas se estancan y al final nadie sabe exactamente qué paso sigue. Así que para lograr una explicación más gráfica, para un mayor entendimiento de cómo resolver este tipo de enredos, el objetivo de nuestra sesión de hoy es simple pero de verdad poderoso. Vamos a transformar esa confusión total y esos procesos ocultos en una claridad operativa absoluta y súper sistemática. Vamos a darle. Para mapear el camino de hoy, esta es nuestra agenda. Primero, haciendo lo invisible visible. Segundo, el alfabeto visual del diagrama. Tercero, las reglas de oro del flujo. Cuarto, una metodología en 5 pasos. Y para cerrar, los swim lanes o carriles de nado para saber quién hace qué. ¿Arrancamos? Punto número 1. Haciendo lo invisible visible. Miren, para poder diagnosticar y solucionar cualquier problema, el primer paso es poder observarlo claramente, ¿cierto? El tema es que la gran mayoría de los procesos operativos funcionan como una auténtica caja negra. Están ahí enterrados en manuales de texto súper densos o, peor aún, viven solamente en la memoria de un par de empleados clave. Y ahí es donde entra al rescate el diagrama de flujo. Básicamente es la representación gráfica de un proceso usando símbolos estandarizados que conectamos con flechas. Véanlo como una verdadera radiografía corporativa. Toma esos procedimientos de 10 páginas, que la verdad son pesados y aburridos, y los convierte en una lógica visual inmediata. En un solo vistazo te revela la anatomía completa de toda la operación. Y lo mejor es que esta herramienta tiene aplicaciones verdaderamente universales. Piensen en una línea de producción automotriz, donde ingeniería industrial necesita documentar cada ensamble paso a paso para evitar defectos. O un equipo de tecnologías de la información estructurando la lógica detrás de una nueva aplicación móvil. También es vital en la administración, para ver cómo se aprueban los presupuestos, o en cavidad para detectar exactamente dónde están esos molestos cuellos de botella. O sea, ya sea hardware, software o puro papeleo, estos mapas visuales son la clave para ubicar exactamente dónde están las fallas y trazar el camino correcto. Pasemos a la sección 2, el alfabeto visual del diagrama. Ahora, para construir esta radiografía y que de verdad funcione, necesitamos un lenguaje estandarizado que cualquiera pueda leer sin confundirse. Y aquí les tengo un dato que es un verdadero alivio. Del gigantesco y súper complejo estándar normativo internacional, llámese ANSI o ISO, escuchen esto, solamente 7 elementos básicos cubren el 95% de los casos de uso cotidianos. En serio, no hay ninguna necesidad de memorizarse un diccionario entero de formas geométricas rarísimas para empezar a poner orden y hacer las operaciones más eficientes. El primerísimo de estos símbolos esenciales es la terminal, que es esta elipse. Su única función es marcar el inicio o el fin absoluto de un proceso. Es súper importante entender que todo diagrama tiene que tener sus fronteras delimitadas de manera impecable. Sin un origen y un destino claros, el proceso simplemente divaga y se pierde. De hecho, es la única figura en todo nuestro alfabeto visual que exige llevar las etiquetas literales de inicio o fin. Son literalmente las puertas de entrada y salida de nuestro edificio. Luego tenemos a nuestro gran amigo el rectángulo, que representa un proceso. Este es, sin lugar a dudas, el motor del diagrama. Es el símbolo que más van a ver en cualquier mapeo. Representa cualquier operación, acción o actividad, ya sea física o mental, que se está ejecutando en el mundo real. Cosas súper concretas como sellar el formato de aduanas, cortar la lámina de acero o calcular un impuesto. Y aquí la regla es de oro, no hay excepciones. Si se está realizando una acción que consume tiempo o recursos, va adentro de un rectángulo. Siempre. Ahora, lo que resulta realmente fascinante de esta secuencia es el rombo de decisión. Esta forma geométrica literalmente obliga a que la lógica lineal del proceso se rompa y se ramifique. Representa una pregunta crítica o un punto de inspección. Por ejemplo, ¿el producto cumple con los estándares de calidad? A partir de las puntas de este rombo, el camino inevitablemente se va a dividir en rutas distintas, creando un escenario condicional. Típicamente nos da un camino para un sí y un camino alterno para un no. Es el momento de la verdad en el flujo. Y bueno, para interactuar con el mundo exterior tenemos 2 símbolos que manejan la información del entorno. Por un lado, el paralelogramo. Este nos indica una entrada o salida de datos externos, como cuando un sistema captura la temperatura de un sensor industrial. Por otro lado, tenemos el rectángulo con la base ondulada, que representa un documento. Este abarca todo tipo de archivos, físicos o digitales, que generamos o consultamos durante el proceso. Ya saben, la impresión de una factura, buscar un expediente médico. Básicamente, estos son los insumos y los entregables tangibles que mantienen viva la operación. Entramos a la sección 3, las reglas de oro del flujo.
De nada sirve conocer el alfabeto si no aplicamos reglas gramaticales estrictas. Un error clásico que genera muchísima confusión visual y operativa es poner múltiples puntos de inicio. Imagínense intentar leer un libro que tiene 3 primeros capítulos distintos, todos mezclados. Sería imposible saber por dónde arrancar, ¿verdad? De la misma manera, es fundamental establecer que un proceso correcto debe tener exactamente un solo punto de entrada súper claro. Si al mapear una operación nos da la impresión de que necesitamos múltiples inicios, lo que pasa en realidad es que estamos combinando procesos distintos que tienen que diagramarse por separado. Así de simple. Otra regla de oro es cómo manejamos el tráfico visual. Permitir que las líneas y las flechas se crucen entre sí crea una telaraña indescifrable que arruina por completo la lectura rápida. Y ojo con esto, intentar solucionar este caos poniéndole un color diferente a cada línea no es una práctica normada. Además, fracasa terriblemente en el segundo en que alguien imprime ese documento en blanco y negro. La solución elegante y estandarizada es usar un conector circular que adentro lleva una letra o un número. Funciona como una especie de pequeño teletransportador, llevando el flujo de manera limpiecita de un punto a otro de la página, sin cruzar ni una sola línea. ¡Una maravilla! Sección 4. La metodología en 5 pasos. Vamos a ver cómo se construye esto de manera sistemática. El primer paso, y escuchen bien porque es el más crucial, es definir el alcance y los límites del proceso. Si no hay claridad absoluta sobre cuál es el detonante inicial y cuál es el resultado final, el mapeo se vuelve una historia sin fin. El segundo paso es hacer una lista detallada de cada actividad involucrada, literal como si fuera la lista del súper. En el tercero clasificamos esas actividades asignándoles el símbolo correspondiente de nuestro alfabeto visual, separando las acciones de las decisiones. Cuarto, trazamos el flujo, uniendo todo con flechas que nos marcan la dirección cronológica. Y quinto, validamos. Es imperativo llevar este boceto al piso de trabajo o a la oficina y recorrerlo junto a las personas que realmente hacen el trabajo todos los días. Así aseguramos que refleja la realidad y no es solamente pura teoría. Y llegamos a la sección 5, el clímax de todo esto, swim lanes. ¿Quién hace qué? Aquí llegamos al punto más álgido de la gestión operativa. ¿Quién es el responsable de cada paso? Esta pregunta, que suena tan sencilla, es una de las fuentes de fricción, retrasos y pérdidas de dinero más comunes en cualquier corporativo. En procesos complejos que brincan a cada rato de un departamento a otro, la verdad es que suele reinar la ambigüedad. Y hay una regla no escrita, pero súper real en las operaciones. Cuando la responsabilidad de una tarea no recae en nadie en particular, simplemente se pierde en un limbo corporativo donde absolutamente nada avanza. Pero no se preocupen, porque la herramienta definitiva para combatir esta parálisis es el diagrama swim lane o diagrama de carril de nado. Esta es una variación estructural que divide todo el proceso en carriles horizontales o verticales, tal cual como si estuviéramos viendo una alberca olímpica. Cada carril se asigna de manera exclusiva y absoluta a un actor, a un departamento o a un área responsable. Es sin duda el método por excelencia en áreas como logística, compras o atención al cliente, porque erradica por completo cualquier tipo de ambigüedad sobre cuáles son las obligaciones de cada equipo. Al usar esto, el flujo lógico avanza dejando evidencia irrefutable de cómo cambian de manos las responsabilidades. Pensemos en un pedido común y corriente. Todo arranca en el carril del cliente, que es quien hace la solicitud. Luego, la responsabilidad transita ágilmente hacia el carril de compras, que toma el control para evaluar al proveedor y emitir la orden oficial. Y finalmente, la estafeta pasa al carril del almacén, que es quien se encarga del empaque y el despacho físico, devolviéndole el resultado final al cliente. Cuando mapeamos una operación bajo este esquema de carriles, simplemente no hay lugar para la duda. Se acaban las excusas y se acaba el clásico «ay, yo pensé que le tocaba a alguien más». Queda establecido de forma innegable a quién le toca actuar en cada milisegundo del proceso. Y para cerrar, vale la pena dejarlos con una reflexión muy directa sobre nuestro propio entorno de trabajo. ¿Qué proceso invisible, burocrático o que simplemente está atascado está pidiendo a gritos un poco de claridad hoy mismo? Recuerden que mediante una explicación más gráfica para un mayor entendimiento, aplicando un lenguaje visual sencillo, respetando las reglas de conexión y dividiendo el trabajo en carriles de nado, tenemos el poder absoluto de organizar verdaderos laberintos corporativos. La claridad operativa y la eficiencia nunca son accidentes que pasan por suerte, son realidades que tenemos que estructurar y diseñar meticulosamente. Gracias por acompañarnos en esta explicación gráfica y hasta la próxima.